es la llave que el Señor nos ha dado para usted poder abrir. Leamos, 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 leamos. Hermano, usted va a encontrar 20,000 oposiciones, pero lea la palabra, léala, léala, que en el momento de necesidad usted va a tener provisión. Alexito, ¿deberías sentarte aquí, papá? Por favor. Dice la Escritura, en el libro de Ezequiel 37, encontramos una escena. Hermano, Ezequiel se encontraba en Babilonia, había sido llevado cautivo a Babilonia. Ezequiel se encontraba, ya habían pasado varios años de cautiverio acá. En esta oportunidad, cuando el Señor le da la visión al profeta, el templo en Jerusalén había sido destruido, no había contacto de sacrificio, de culto al Señor para esta oportunidad. Pero estaba, hermano, el varón en Babilonia y fue levantado en el Espíritu del Señor y le mostró al Señor esta visión. Dice el 3: y salió un varón hacia el oriente y levantó un cordel, y llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Y midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Y midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos, o sea, hasta la cintura. Y midió otros 1000 y era un río que ya no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino nadando. El Señor, hermano, en esta visión que el Señor le dio al profeta Ezequiel, vemos, hermano, el Señor nos deja ver, hermano, el interés, la profundidad, el esfuerzo de Dios, hermano, porque nosotros como cristianos, hermano, conozcamos la ricura de la vida en Cristo, la abundancia de la vida en Dios, la abundancia, hermano, de la vida en el Espíritu, de caminar con el Espíritu, de vivir con el Espíritu, de movernos con el Espíritu, de decidir en el Espíritu, hermano, de movernos donde quiera que trabajamos, estamos, hermano. El Señor quiere, hermano, que nosotros vivamos dentro de su río divino. Y cuando el Señor habla aquí, hermano, de cuatro facetas, el Señor nos quiere enseñar, hermano, hoy que el agua a los tobillos, hermano, el Señor nos está diciendo 4 facetas del ser humano. Vamos a aprender hoy. Mire, hermano, el niño espiritual nace. Porque, por ejemplo, el Señor le dice a Nicodemos: de cierto te digo que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Y, hermano, el niño espiritual nace. Vamos a ver 4 facetas: el niño, el adolescente, el joven y una persona madura en Dios. La gente, hermano, nace de nuevo, pero, hermano, como niño tiene el agua a los tobillos. El niño no sabe discernir, el niño no tiene preocupación, el niño, hermano, sigue al que supuestamente es adulto y va delante de él. El niño cree todo lo que le dicen. El niño, hermano, él no sabe discernir entre qué es verdad y qué es mentira. El niño no sabe discernir en qué es lo que tiene que... Él no sabe, hermano, que tiene un futuro. Él no sabe porque no sabe discernir. Y hay 20,000 niños espirituales, bueno, no decir una millonada, de niños espirituales, hermano, que en su momento recibieron el toque de Dios, la dádiva de Dios, la vida de Dios,
Y hermanos, fueron personas que entraron apasionados al evangelio, entraron apasionados a la iglesia y querían servir, querían decir, querían predicar, querían hacer de todo, porque el niño es niño. Pero es una responsabilidad de los adultos, hermanos, formar el niño, enseñar el niño, disciplinar el niño, hacer crecer el niño, darle la nutrición que requiere un niño para que pueda crecer. Pero no le estoy hablando en términos naturales, hermano. Le estoy hablando en términos espirituales. Le estoy hablando de ese niño que acaba de tener un encuentro con el Todopoderoso, de ese niño que acaba de nacer de nuevo. Ese niño tiene que ser instruido, disciplinado, enseñado, levantado, moldeado, hermano, porque el niño es niño y el niño es necio y el niño es atrevido. El niño, hermano, viene, le jala una olla caliente. Si usted la deja mal puesta en la estufa, él no sabe que eso va a causar una tragedia. El niño es así. Y los niños espirituales no, y son igual. Pero el Señor, hermano, está sumamente interesado. Y le dice, medí 1000 codos. Le dice, métete, Ezequiel, métete. Y hermano, y la medida que el Señor hizo de los 1000 codos, el agua le dio a los tobillos. Hermano, el profeta Ezequiel tenía el control. Hermano, si yo tengo el agua a los tobillos, yo tengo el control de decidir, de quedarme, de irme. Yo tengo todo el control, hermano. Por eso es que un niño espiritual que acaba de recibir a Cristo es un niño carnal. Es un cristiano carnal, hermano. Es un cristiano que él, no hay diferencia entre él y el mundo. No hay diferencia entre el que nunca ha conocido a Dios con él. ¿Por qué? Porque es un niño. Pero eso no quita que dentro de él ya hay una obra del Todopoderoso. Es necesario, hermano. Tenemos que clamar que el Señor nos levante líderes maduros, líderes, hermanos, con capacidad, líderes con pasión, líderes con paciencia, líderes con entrega, hermano, para poder dar la nutrición a los niños espirituales, hermano, y no estorbarlos en su crecimiento, y levantar cristianos saludables, cristianos que conozcan a Dios. Porque solo el cristiano que conozca a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo va a poder mantenerse verde a lo largo de toda su vida. Amén. Estábamos hablando, hermano, hace un rato de cómo es que el cristiano se apaga, y esto, hermano, no necesitamos ciencia para entenderlo. A lo largo de mis 30 años, hermano, caminando a los pies de Cristo, me he visto apagada 20,000 veces. No he querido ir a los cultos cantidad de veces. No he querido leer la Biblia muchas veces. No he querido orar cantidad de veces. Las palabras no me salen. He perdido el despropósito de vivir en Dios muchas veces. Hermano, ¿cuántas veces he cogido el carro, hermano, y me he ido a lugares solitarios? Me he ido a la orilla de una playa. He salido, he llorado, he clamado. Le he dicho, Señor, estoy enojada. No entiendo esto. Yo no veo propósito. No, Señor, no entiendo. Me quiero regresar. Y comienzo a hablar con Dios, hermano, como se habla con un amigo. Porque a Dios, hermano, usted le puede decir lo que usted no me puede decir a mí. A Dios usted le puede hablar, hermano, lo que usted no le puede decir a nadie. A Dios puede decírselo. Él no lo va, hermano, es que Él no lo va a confrontar. Él, hermano, siéntase en la libertad de hablarle a Dios aquellas cosas ocultas, hermano, que aún a nosotros mismos nos dan vergüenza. Y el Señor le dice, hermano, tenemos el agua en los tobillos, pero el Señor quiere que usted crezca aún, hermano. Vemos adolescentes, hermano, con el agua a las rodillas. Ya han aprendido un poquito de la palabra, ya saben un poquito manejar la escritura, pero hermano, aún siguen viviendo en la carne, porque tenemos el control de los pensamientos, el control de las decisiones, el control, hermano, de la humanidad, el control, hermano, cuando nos viene la ira, porque vivimos todavía en la carne, el agua a las rodillas. Pero el Señor no quiere eso. El Señor nos está diciendo, mira, al agua a la rodilla, a ver, hermano, métase a un lago con el agua a la rodilla. Usted va a venir un lagarto, hermano, y tiene la libertad de salir corriendo, porque usted tiene el control. Las aguas no lo dominan, y agua a los tobillos peor, las aguas no lo dominan. Pero el Señor le dice 1000 codos más adentro, Ezequiel,
Y Ezequiel siente que el agua le está llegando a la cintura, a los lomos. Y dice Ezequiel, híjole, de aquí me está desviando difícil. Si veo venir una ballena que me va a tragar, de aquí me va a salir un poquito difícil salir corriendo. ¿Por qué? Porque ya el agua, hermano, lo está tomando el control. Hermano, la palabra de Dios es agua viva. El Señor, hermano, siempre ha comparado la palabra de Dios con su río, con la palabra de agua, el agua viva. Hermano, siempre ha comparado la palabra con el agua, el agua, el agua, el agua, el agua. Por eso cantamos ese coro, esa alabanza que dice, mándanos la lluvia, Señor. ¿Por qué? Porque, hermano, la lluvia es la que reverdece, la lluvia es la que hace, hermano, fructificar, la lluvia, el agua. Y le dice, bueno, Ezequiel, todavía tenés el control, todavía te mueves a tu manera, todavía te puede salir el orgullo, te puede salir el ego. Hermano, y esa es una etapa bien peligrosa, hermano. Cuando hay cristianos, hermano, que creemos que tenemos el sartén por el mango, que lo sabemos todo, que tenemos la verdad, que tenemos el conocimiento, que conocemos a Dios. Mentira, hermano, estamos viviendo en la carne todavía, porque tenemos el control. Pero el Señor le dice a Ezequiel, voy a medir 1000 codos más adentro, le dice. Y Ezequiel perdió el piso, hermano. Empezó a caminar y perdió el piso. Se encontró como Pedro diciéndole, Señor, sálvame porque me hundo. No había piso. Hermano, esa es mi oración. Digo, Señor, quítame el piso. Que cuando me toque hacer decisiones en la carne no tenga piso donde pararme. Que cuando tenga que hacer decisiones, Señor, quítame el piso. Que cuando vaya cayendo, no tenga nada de lo que colgarme, hermano. Porque a veces nos colgamos, hermano, en el orgullo, nos colgamos en la arrogancia, nos colgamos en la humanidad, nos colgamos en lo que tenemos, hermano, y nos agarramos de ahí. Y el Señor dice, no, te quiero mutilar todo, para que me seas útil, para que podamos trabajar con los que tienen el agua en los tobillos, para que podamos trabajar con los que tienen el agua en las rodillas, para que podamos trabajar con los que tienen el agua en la cintura, hermano, que ya no son personas útiles en el camino del Señor. Son, hermano, una persona, aún los adolescentes ya son personas útiles. Los niños, hermano, son personas útiles, pero tenemos que aprender. El niño requiere cuidado, tiempo. Nos mantenemos ocupados cuando tenemos niños pequeños. Nunca tenemos tiempo libre, porque ellos nos absorben todo el tiempo libre. Y en el plano espiritual no es la excepción. Es lo mismo. ¿Sabe, hermano? Es el propósito de Dios llevarnos a vivir en su ribera. Pero, hermano, no podemos vivir en las profundidades del río. Dios sabe, hermano, que necesitamos salir afuera. El Señor sabe que necesitamos tener el control. Todas las personas que lleguen, hermano, a perder el piso en el río de Dios, llega el momento, hermano, en que usted tiene que levantarse, ir al trabajo, hermano, interactuar con las personas que no conocen a Dios. Y usted tiene que salir a vivir una vida natural con el mundo, hermano, con el agua, los tobillos, porque usted está ahí, pero usted ya tiene el conocimiento, porque aquí dentro, hermano, la parte de Dios que el Señor le está diciendo al ser humano, tenés la opción de quedarte a vivir con el agua a las rodillas, tenés la opción que en el momento de necesidad en tu vida te metas con el agua hasta la rodilla, te metas con el agua hasta los lomos, o simplemente te dejes arrastrar por el río de Dios. En los momentos, hermano, de necesidad, de angustia, en esos momentos en que usted le quiere decir, Señor, solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, solo tú. Amén. Pero hay un momento, hermano, en que tenemos que salir. Hermano, tenemos que ir a trabajar, tenemos que ir a hacer la compra, tenemos que vivir un mundo, hermano, normal, una vida regular. Y tenemos que vivir, hermano, salir del río y caminar, haciendo nuestro diario vivir con el agua a los tobillos. Pero el Señor dice, no salgas del río. Mire, hermano, en esa sí estaba. Y el Señor me mostró que hay 20,000 cristianos, multitud de cristianos, que solo están viendo el río de lejos. Se salieron del río.
Y ese, hermano, es la razón, hermano amado. Vaya usted a las orillas de los ríos, que no importa cuán denso sea un verano, todos los árboles están verdes. El que habita, hermano, bajo el abrigo del Altísimo. Dice, mire, hermano, me gusta como lo puso el Salmo 1. Dice que el que se deleita en la ley de Jehová. Esta es la ley de Jehová, mi hermano. Es el que se deleite en su palabra, el que conoce su palabra. Hermano amado, yo hice una pregunta este fin de semana y yo le pregunté a una persona: ¿cuántas cristianos que tienen 20 años supuestamente de haber nacido de nuevo si han leído la Biblia del Génesis al Apocalipsis, hermano? Es una ley para todo cristiano, hermano, que le empiece a llegar el agua a las rodillas, que ya tenga compromiso con Dios. Leerse este libro de la ley de pasta a pasta una vez por año, porque este es su éxito. Aquí va a reverdecer, aquí va a conocer a Cristo, aquí va a conocer a Dios, aquí va a conocer al Espíritu Santo, y aquí va a conocer al diablo, aquí va a conocer a los demonios, aquí va a conocerse usted. Aquí en este libro, hermano. Porque el Espíritu Santo no le puede revelar nada, el Espíritu Santo no le puede iluminar nada si usted no tiene un compromiso con esta palabra. Es por eso que estamos fuera del río. Es por eso que dependemos, hermano, de lo que nos digan, de lo que nos exhorten. Es por eso que dependemos, hermano, de lo que oímos. Hermano amado, se acabó. En esta dispensación, cuando el Espíritu Santo llegó a la tierra, Él quiere trabajar de corazón a corazón, de individuo a individuo. Amén. Usted no puede depender de mí, ni de nadie. Usted no, el marido no dará cuenta de la mujer, ni la mujer del marido, no, el pastel. Hermano amado, usted necesita estar con su Padre, con Cristo, con el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? Es verdad que tenemos que vivir un mundo, hermano, hay 1000 cosas por hacer. Pero manténgase a la orilla del río. Y cuando usted venga, hermano, aquí el sábado, aquí el domingo, cuando usted diga: niños, voy a orar, hermano, no se quede con el agua a las rodillas, no se quede con el agua a los tobillos, no se quede, hermano, con el agua a la cintura. Dígale: Señor, llévame al río, quítame el piso, Señor, quítame el piso, que yo no tenga cómo pararme, que yo no pueda tener el control. Señor, no quiero. Hermano, porque cuando perdemos el control, salen volando. El río se va a llevar esos deseos carnales, el río se va a llenar esas pasiones, el río se va a llevar, hermano, toda esa paja que llevamos dentro, hermano, toda esa estructura con la que el Señor, con la que nuestros padres, hermano, nos hicieron crecer, la vida, la sociedad. ¿Verdad? Necesitamos, hermano amado, entienda una cosa: lo único importante en la vida es una relación con nuestro Padre Celestial, con Cristo, el Espíritu Santo y su palabra. Usted no puede tener relación con ellos si no hay relación con este libro bendito. No hay, hermano, no hay. Va a venir el diablo dándole un mensaje un día, vestido de blanco, lobo disfrazado de oveja, y usted va a decir: ¡ay, qué bendición! ¿Sabe por qué? Porque no sabe. Que depende de lo que mira y de lo que oye. Depende de lo que le dicen. El Señor dice: es tiempo. Hermano, cuando usted venga aquí, no espere, hermano, no se quede con el agua a las rodillas, porque entonces va a estar pajoleando y pensando en lo que no incumbe. Hermano amado, no. Este tiempo vale oro, porque es el tiempo de Dios. Señor, llévame al fondo. Señor, llévame a la profundidad del río. Que tu río me arrastre, que tu río me ministre, que tu río me reverdezca, porque me espera una semana que yo no sé lo que va a pasar. Señor del cielo, yo necesito, Señor, que las raíces de este árbol, hermano, coja vida y se pueda mantener verde en un verano tan intenso como el que estamos viviendo, espiritualmente hablando. Hay sequía, hermano. Hay hambre. Hay escasez. ¿Sabe por qué? Estamos fuera del río de Dios. Estamos fuera. A mí me impacta una cosa, hermano. Fíjese que el apóstol Pablo,
durante su ministerio misionero en Asia, él llegó a la iglesia de los Corintios y fue la iglesia de los Corintios. Mire, número 1, hermano, el hecho que hayan pasado 2000 años de esto no quiere decir que aquellos seres humanos eran diferentes a nosotros. El ser humano, desde Adán hasta nosotros, somos igualitos. Podrá ser blanco, negro, chino, ñiña, lo que sea, pero es raza, tribu y lengua, físicamente hablando. Pero el corazón del ser humano es el mismo, porque la vida la dio Dios. Somos malos, perversos, hermanos, qué bárbaro el ser humano. Solo el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede con nosotros, hermano. Solo el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo, hermano, pastoreó la iglesia de los Corintios 2 años. Fue la iglesia que más tiempo el apóstol Pablo pasó. En ninguna otra iglesia el apóstol Pablo estuvo tanto tiempo como la iglesia de los Corintios. Y la iglesia de los Corintios, hermano, de todas las iglesias que el apóstol Pablo levantó, ninguna iglesia fue tan enriquecida como la iglesia de los Corintios. Ninguna. Esta iglesia dice, a ustedes no les hace falta nada, dijo el apóstol Pablo. Mira, hasta los dones tenían de todo. Pero oiga esto. El apóstol Pablo, hermano, se encontraba en su gira y le llegan las noticias de lo que pasaba en la iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios, hermano, a pesar de tener tanta riqueza, era una iglesia desordenada. Era una iglesia, hermano, las viejas de esa iglesia, hermano, las mujeres de esa iglesia, eran unas viejas chismosas, hermano. Porque eran asiáticas, hermano. La costumbre de esas mujeres, hermano, era terrible. Eran gritonas, fíjense. Fíjense, hermano, que esas mujeres se sentaban en la parte de atrás, según dice la historia, que las mujeres griegas, ellas desde atrás le hacían la porra. Si usted decía la verdad, le decían ¡eh! Y si no estaban de acuerdo con lo que usted decía, desde allá atrás le llevaban la contraria. Ese era un estilo de las mujeres griegas. Mujeres griegas eran terribles. Entonces, hermano, era un conflicto, era un relajo que había en la iglesia de los Corintios. Y mire lo que dice 1 Corintios 3. No sabemos cuántos años habían pasado aquí cuando esta carta llegó a la iglesia de los Corintios durante los años del ministerio del apóstol Pablo. O sea, la iglesia de los Corintios ya hacía rato, pero el apóstol Pablo aquí se había ido. Ya los había dejado, hermano, en manos de otros ministros, en manos de otros dirigentes. Él ya se había ido. Él estaba ya en otros rumbos. Cuando a él le toca coger papel y tinta y escribir esto. Miren lo que le dice el apóstol Pablo en el 3:1. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, porque como niños en Cristo. O sea, a pesar de los años, a pesar de la riqueza, de los dones que tenía esta iglesia, eran niños. Niños espirituales. Berrinchudos. Hermano, eran terribles. Son niños espirituales, les dice el apóstol. Porque aún le dice, son carnales. A la iglesia que más dones tú. Pero si esa iglesia era tremenda. Porque aún sus carnales, porque habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensión. Mire, hermano, de todo lo tenían ellos ahí. Disensiones, le digo. ¿Y no sois carnales? Andáis como hombres, hermano, les dice el apóstol. Sí les dice, está escribiendo. A la iglesia que más tiempo pastoreó el apóstol Pablo. El pastor de los pastores, el perito arquitecto de la iglesia, hermano. El hombre que recibió unas revelaciones que ningún apóstol recibió lo que el apóstol Pablo recibió. Yo me convertiría en un buen cristiano si tuviera un pastor como el apóstol Pablo. No, hermano, si el corazón del ser humano es terrible. Usted puede tener el mejor siervo del mundo, pero si usted no tiene contacto directo y compromiso con el Espíritu Santo, con el Padre, con Cristo y el Espíritu Santo, estamos fritos. Si aquí es el único que manda. Y peor aún, con el derecho de libre expresión. No actúas como hombres, les dice la
hermano, amado, necesitamos nosotros, necesitamos cambios. Fíjense que otra cosa que el apóstol les continúa diciendo a la iglesia de los Corintios, y les dice, no es buena vuestra jactancia. Sí, que al apóstol Pablo le llegó la noticia que la iglesia de los Corintios, hermanos, estaba jactanciosa. Ellos se jactaban, fíjense, hermanos, de lo que tenían. Ellos se jactaban que entre ellos, hermanos, había, hermanos, todos los dones. Ahí se movía todo. Ahí el don de los milagros, don de sanidad, donde usted lo puede ver, hermano, en las cartas a los Corintios dice, ¡qué barbaridad! Yo digo, Dios mío, qué dichosa esta iglesia. Pero le dice él, le dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Eran jactanciosos, ellos se jactaban, hermano. Se jactaban de ser los mejores del área. Se jactaban de saberlo todo. Se jactaban, hermano, de que ellos eran, ¿me entienden? La iglesia de los Corintios. Hermano, el Señor en su infinita misericordia nos quiere llamar a vivir en el río de Dios. En el río de Dios. Hermano, es tremendo. Nosotros necesitamos, hermano. Fíjese que Hebreos nos da una pauta que nosotros tenemos que entender. Leamos desde el 11. Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Mire cómo está escribiendo el escritor de este. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Sí, está algo difícil de explicar porque no están oyendo, hermano. No están oyendo. El 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo. Está escribiendo al apóstol, hermano. Le está escribiendo a los hebreos. Mire, el problema no fue solo de la iglesia de los Corintios. Ahora, le está escribiendo el apóstol a los hebreos. A la iglesia judía le está escribiendo. Y en la iglesia judía estaba pasando el mismo problema. Porque cuando la Biblia, hermano, el libro a los hebreos no fue un libro a los gentiles, fue un libro a la iglesia judía. Entonces les dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar. Y llegando a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Sabe qué es la leche? ¿Sabe qué es la leche? Hermano, Cristo le ama. Hermano, Cristo lo va a sacar del problema. Hermano, venga Cristo y el Señor va a solucionar sus problemas. Mire, hermano, el Señor tiene la respuesta en sus manos. Hermano amado, manténgase con Cristo y Cristo está con usted. Hermano, sea fiel al Señor. Hermano, adore al Señor, deje la carne, deje el mundo. Pero no le dicen cómo hacerlo, ¿me entiendes? Porque para eso hay una enseñanza y profunda y lenta, hermano, y pasiva. ¿Usted cree que salir del mundo es fácil? Y dejar la carne, matar la carne. Es más, si la carne no la puede matar usted, Señor, no se equivoque. Por el Espíritu hace morir las obras de la carne. Solo el Espíritu puede hacerlo. Que le quede claro eso a usted. Por eso, hermano, que cuando se encuentre, hermano, en un conflicto que usted no puede, clame al Espíritu Santo, diga al Espíritu Santo, solo usted puede liberarme de este aguijón, de esta esclavitud, de esta cadena, de esta pasión que me domina. Yo no puedo, es que no podemos, hermano. Y cuando entendemos eso, entonces es que empecemos a caminar, hermano, empezamos a caminar hacia la profundidad del río de Dios. Vamos a ver qué le pasaba a los hebreos. Querían lechita, hermano.
no podían comer alimentos sólidos. Hermano, porque es que al cristiano no le gusta que le hablen cosas sólidas. Al cristiano no le gusta que le digan que usted es el responsable de su propia vida espiritual. Hermano, ¿sabe con la lechita? La gente le dice, pastor, yo tengo una aflicción. Ay, hermano, estoy en lucha así, en prueba. So what? Si usted ya nació, ¿verdad? Si la vida es eso, lucha y prueba. Eso es la vida. Ay, hermano, ¿podría usted orar por mí? ¿Podría usted, hermano, venir? Hermano, y no está mal cuando el niño tiene el agua a los tobillos. Pero el problema, hermano, la aflicción del Señor, qué sé yo, hermano, la aflicción, hermano, que nosotros vemos, hay mucho pueblo del Señor diciendo, Dios mío, necesitamos que esta gente crezca, ¿verdad? Espiritualmente. Hermano, no hay nadie que se quede con el agua a los tobillos que sobreviva esta carrera. Porque, hermano, el evangelio no es para vivirlo un año, el evangelio no es para vivir los 20, el evangelio es para vivirlo todo lo que le queda de vida. Que esto es así. Tremendo esto, hermano. Vamos a ver qué pasó con los hebreos. Ay, Hebreos 13. Todo aquel que participa de leche es inexperto. Inexperto, hermano. Mira, hermano, todo. Por eso es que a mí me molesta un poquito eso cuando dice, el domingo, hermanos, véngase que tenemos mensaje evangelístico. Hermano, usted no necesita mensaje evangelístico, hombre. El mensaje evangelístico usted se lo dieron para presentarle a Cristo Jesús como su Señor, como Salvador. Hermano, usted lo recibió, nació de nuevo. Ahora, hermano, please, debe comida. Hermano, por favor, dele leche a su niño toda la vida, a ver si es verdad que le va a pasar. Dele leche. Hermano, rápido, el niño cuando va entrando uno, hermano, ya si el niño de 6 meses hay que irle cambiando su nutrición. El niño después de un año ya hay que irle dando comidita sólida. Después de 2 años ya el niño, ¿me entiendes? La leche tenemos que tomarla todos, pero el niño necesita comida saludable. Para que crezca, hermano, como estos que están aquí, miren, robustos. ¿O no? Amén. Dele leche toda la vida a un cipote de 8 años. No, si se le muere, hermano. Se le muere. No le llega a los 8 años. Mensaje evangelístico el domingo, hermano. Y entonces y el pobre solo los domingos llega, que es lo grande, hermano. El niño espiritual solo los domingos llega. Y no recibe, hermano, la enseñanza, hermano, para que pueda crecer, para que pueda encontrarse, hermano, en un adolescente espiritual, para que pueda encontrarse en un joven espiritual, con el agua a la rodilla, el agua a la cintura, hermano, y que tome, hermano, el anhelo, el deseo y suplicarle al Señor que lo haga, hermano, entrar en la profundidad del río de Dios. Porque, hermano, nadie que conozca la profundidad del río de Dios vuelve atrás. Nadie que conozca la profundidad del río de Dios se seca. Nadie que conozca la profundidad del río de Dios, hermano, se marchita. ¡Nadie! Amén. Así que, hermano, es obvio. Hermano, entre cristianos evangélicos y católicos no hay diferencia. Hay cristianos que no han botado una lágrima, hermano, de gratitud, hermano, en la presencia del Señor. Años, meses. Van al culto a oír y a que les digan, pero no llevan ofrenda. Ninguno de vosotros se presentará delante del Señor con las manos vacías. ¿Qué quiere decir eso? Que usted no puede venir aquí, hermano, con la boca callada. Usted tiene que venirle a decir al Señor, aunque sea su desgracia, pero dígale algo. Venga delante del Señor, le dice, Señor, tú sabes que hoy vine aquí a balazos. Hoy vine aquí, Señor, yo no quería venir, Señor. Tú sabes que yo estoy aquí, Señor, y a mí me gusta esto. Señor, tú sabes que yo estoy aquí, Señor, pero a mí me gusta el mundo, me gusta la vieja, me gusta el club, me gusta la discoteca. Señor, a mí me gusta todo eso, pero si tú eres Dios, si tú eres el único que puede quitar eso de mí y llevarme al río de Dios. Amén.
Es más, a Dios le gusta. Dice, hermano, que son las personas que Dios le pone más atención. Dice, me llega como estaba hablando, me llega. A ver, sigue. Dios sabe, hermano, lo que es el mundo. Dios sabe. Y no Cristo, por eso Dios tuvo que meterse en un cuerpo. Y dijo, no, yo no entiendo a los seres humanos, Dios. Yo no entiendo a este pueblo bello. Yo no entiendo a esta raza perversa. Yo no entiendo a estos duros de servir. Yo no los entiendo. No. Voy a bajar. Me voy a meter en un cuerpo humano para ver si los entiendo. Bendito sea mi Padre. Y vino Jesucristo, hermano, y se metió en un cuerpo humano. Y permitió que fuera tentado en todo. ¿Usted cree que Jesús? Fíjese, hermano, estas son unas millas, pero es que la Biblia lo deja abierto. Cuando dice que fue tentado en todo. Yo creo que Jesús se sintió atraído por una mujer. Porque entonces, ¿cómo lo va a entender a usted? ¿Cómo? Si ese es el propósito para el cual Él vino a la tierra. Para entendernos y comprendernos. Jesús, hermano, ¿usted cree que cuando Satanás le dijo, mira los reinos, le dijo, y mira la gloria de ellos? Y Jesús dijo, mire, porque era la humanidad que lo tocó. Claro. Por eso es que yo no me canso de adorar a mi amado Salvador, hermano. Mi amado Salvador, hermano, pasó la prueba. Amén. Adán se la regó, hermano, porque Adán no pasó la prueba. Pero mi Señor Jesucristo sí. La pasó, hermano. Y un día, hermano, hasta la muerte lo mataron. Y cuando Jesús se levantó de la tumba vacía, dijo, oh, la hice, dijo eso. Yo no sé, hermano, celebraron los ángeles, los arcángeles, los serafines, hermano, todo el cielo celebró. La hiciste, Cristo, la hiciste. Aleluya. Gloria a Dios. Ay, es la victoria de nosotros hoy, hermano. La victoria de nosotros hoy. Amén. Hermano, usted tiene la opción de quedarse con el agua a los tobillos. Usted tiene la opción de quedarse con el agua a la rodilla. Usted tiene la opción de quedarse con las aguas a la cintura. O usted tiene la opción de decirme, me voy a hacer un clavado, Señor. Yo no sé lo que hay en la profundidad. Yo no sé cómo me vaya. Yo no sé lo que va a pasar. Pero, Señor, ahí voy. ¡Pah! Ni nadar de ella y voy a saber si voy a aprender. ¿Quién sabe esto, hermano? Tenemos la opción. A ver, ¿dónde vamos? Los hebreos, que estamos trabajando con la iglesia judía. Es inexperto todo aquel que... Lechita. No. Mire, a mí me habla, hermano, pero hábleme así como a mí me gusta, Hermano, si usted me predica, por favor, predícame lo bueno, lo agradable, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero oír, lo que yo considero que es la verdad. Dios mío. Lechita. ¿Y sabe qué? Es tremendo manganzón. ¿Qué lechita ni qué otro cuarto? Palo, hermano. Pero palo espiritual, ¿verdad? Palo con amor. Palo ungido con el aceite fresco del Espíritu Santo. Es un inexperto. Todo el que está con lechita es inexperto, hermano. Todo el que está con lechita es un inexperto. Ok. Inexperto en la palabra de justicia. Porque es niño. Sí. No necesita mucha ciencia para esto. El 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Hermano, yo espero que aquí usted esté alcanzando madurez. Hermano, yo quizás tengamos el agua a la rodilla, hermano. Pero una cosa yo sé. Tengo un anhelo descontrolado, hermano, por irme a la profundidad, así me ahogue, hermano. No me importa, hermano, porque si usted se ahoga en Dios, hermano, ahí sí que la hicimos, hermano. La hicimos. Híjole, qué cosa más buena esa. Inexpertos para los que por el uso, mire, hermano, mire cómo es la cosa. Mire, el maduro, el que pide el plato montañero, hermano, pesado. No estamos hablando de comida, estamos hablando de
comida de dar. Ay, sí, ya es la hora. ¿Qué comer pensamos? Comida. Dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermano, ay Señor, dame discernimiento de espíritu. ¿Sabe qué es el discernimiento de espíritu? Esto mismo. Esto es el discernimiento de espíritu mismo. Por eso es que, hermano, yo lo reto, hermano, yo lo reto. Hermano, va a encontrar 20,000 oposiciones, léate la Biblia de pasta a pasta, hermano. No importa, hermano, cuánto le lleve. Lea. Hermano, cuando llegue ya por números, hermano, te va a encontrar hijo de fulano, hijo de mengano, hijo de perendejo. Vaya así con el dedo, hermano. Y cuando termine, ahí sálteselo, porque eso sí, aún está terrible, hermano. Eso es para los judíos, no entiendo esa vaina. Terrible. Cuando uno está leyendo la Biblia, así, se encuentra con unas cosas que uno me las quiere saltar, hermano. Así un jump. Pero se vale, puede hacerlo. Hijo de fulano de perendejo, no. A ver. 7:38, San Juan 7:38. El Señor le dice a la samaritana, oye Sami, le dijo, samaritana, samaritana, esta mujer tenía nombre, hermano, pero no sé cómo llamaba. Y le dijo, le dice el Señor, que el que tiene un encuentro con Él, hermano, el que nace del nuevo, de su interior, hermano, de su interior. Allá aquí adentro, mire, hermano. Pero para esto hay que trabajar, hermano. Para esto hay que trabajar. Para esto hay que ir con diligencia, con entrega. Despojándonos de nosotros, despojándonos de la humanidad, despojándonos y metiéndonos en la palabra del Señor. Y mire, de su interior correrán. Fíjese que no dice un río, hermano. Dice ríos. Muchos ríos, hermano, de agua viva. Viva. Agua viva. Pues llega, va. Ay, niño espiritual, hermanos, los niños espirituales, Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne. La iglesia de los Corintios le manifestaban las obras de la carne, hermano, como eso era común para ellos. Mire lo que está pasando en la iglesia de los Corintios está aquí. Ya más tarde el apóstol Pablo lo tuvo que poner junto ahí. Ya digo, déjame poner esto junto, digo el apóstol Pablo, porque estas iglesias están terribles, dijo. Esta gente, digo. Y el apóstol Pablo ya viejito, hermano, ya cansado, hermano, de tanto trabajo, de tanta entrega a la obra del Señor. Y el ser humano, hermano, trabado, hermano. Trabado. Manifiestas son las obras de la carne. ¡Ay! ¡Carnales! Todos somos carnales, hermano. Porque obviamente para vivir en este mundo tenemos que, obviamente, vivir en la humanidad. Pero las obras de la carne tenemos que dejar que el Espíritu Santo las mate. ¿Qué son? A ver, ¿qué son? Que repetirlas muchas veces, porque imagínense. Adulterio, fornicación. Dice que la iglesia de los Corintios tenía fornicación. Inmundicia. Inmundicia, hermano, inmundicia. Pensamos mal, hablamos mal, hermano, nos contaminamos con cosas que no deberíamos. Inmundicia, lascivias. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y por ahí para abajo, digo el apóstol Pablo. Cosas semejantes a esto. No, amado. ¿Hasta dónde cree que tiene el agua usted? Mire, yo me mojo el pie, hermano. En el Evangelio, en el río de Dios, yo vengo y me mojo el pie, saco el otro y lo pongo en el terreno firme, y entonces pongo el otro y lo muevo, y entonces yo estoy mojándomelo. ¿No hay usted un río donde se moja los pies así? ¿Verdad? Así hay mucha gente, hermano, en el Evangelio, mojándose. Otros llegan y dicen, no, espérate, déjame meter mis dos pies.
Y entonces mira lo que está. De pronto ve 2 que 3 ahí en la profundidad, hermano. Y dice, no, allá no, ay, me da miedo, damos ahí. Yo no. Ya ahí yo no voy, que se metan otros. Hermano, se queda así chapaleando, le llamamos nosotros, hermano. ¿De dónde salió esa palabra, hermano? Yo no creo que eso existe en el diccionario. Pero bueno, chapaleando, ¿va? Así, con el agüita ahí, los piedecitos nada más. Dice, no, señor, mire, señor, si usted, yo quiero que usted me dé, yo quiero que usted me bendiga, yo quiero que usted, pues, ore por mí, hermano, que me bendiga, que me sane, que usted sí. La gente está equivocada, hermano. El diablo les ha dado a beber mentira a la gente. Ay, mire usted, pero como Dios a todos nos oye, mentira. Dijo Juan en una de sus cartas que Dios no escucha al pecador. Dios por misericordia lo tiene vivo. Dios hace que salga el sol, dice, para todos. Que venga la lluvia para todos. ¿Sabe qué? Aire, que respiren todos. No es cierto. Dios lo escucha a usted cuando tiene un corazón contrito y humillado. Dios lo escucha a usted. Qué lindo es el Señor, hermano. Amén, amén. Qué lindo es el Señor cuando usted se mete al río y le dice, Señor, tú sabes, Señor, que tengo miedo. Tú sabes, Señor, que hay tantas cosas que yo sé que si me meto con el agua a los tobillos, yo voy a tener que soltar esto, pero yo, como no entiende, el niño no entiende, hermano. El niño no entiende que es por tu bien. ¿Te acuerdas del anuncio de va? Que la madre lo abriga. Y el niño dice, no, es por tu bien. Pues claro, es por tu bien, porque está frío, duele, se va a enfermar. Sí, así es. Y de pronto, hermano, el niño le quiere dar la medicina y el niño no quiere, ¿va? Y la madre le dice, pero es por tu bien. Y el Señor no así no lleva a nadie. Le dice, métete al río, amigo, si es por tu bien. Suelta esa relación dañina que te hace daño, es por tu bien. Amén, amén. Suelta ese pecado, suelta ese chismoltrufio, no te quiere, no te aprecia, mira, déjalo ir, que se lo lleve el mundo y hasta el diablo lo va a llevar, hermano, si no se ponen las pilas. Sí, ¿No? así es. Dices, por tu bien. Amén, amén. Deja la discoteca, deja los amigos, hermano, hay amigos que te tienen atrapado, es por tu bien, dice el Señor. Suéltalos, hombres, suéltalos, es por tu bien. Amén, amén. Así es. ¿Ah? Todo es por el bien de nosotros, Sí, hermano. así es. El Señor nos está diciendo, métete, hombre, métete, 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 métete. Hablemos a nuestro Señor como nunca antes, hermano. Gloria a Dios. Hablemos a nuestro Salvador como nunca antes. Hablemos al que está sentado en el trono como nunca antes. Amén, amén. Hermano, todo lo que haya en tu corazón, sus confusiones, hermano, la vida se le va a acabar en un 1, 2, 3. Sí, así es. Hermano, ayer usted tenía 18 años. Y ya están pisando 35, 40, 50. Ayer tenía 23 años cuando llegué a United States. Acabando yo con todo, no conocía el cansancio terrible, 2 full times, part-time, hermano. Llegué a tener 2 full time y part-time, pues yo venía aquí a hacer plata, pero ¿sabes qué? En medio de eso nunca descuidé mi relación con el Señor. Hermanos, soltémonos delante de Él. Dejamos que Él nos arrastre. Solo Él sabe dónde va a llevarnos. Hermanos, si no vivimos en este río, nos vamos a secar. Nos vamos a secar. Hermano, que cuando le toque a usted salir a vivir lo diario de la vida, sea en las riberas del río de Dios. Gloria a Dios. Para que su árbol se mantenga verde y dé el fruto en su tiempo y todo lo que usted haga prospere, mi amado. Amén, amén, amén. Y como el Señor le ha dado a usted esa voluntad de elegir, que cuando usted vaya a buscar a Dios, no diga, no, hago a las rodillas, Nel, hago a la cintura tampoco, ahí voy, Señor, a la profundidad, porque aquí tú mandas, porque aquí tú pones, aquí tú quitas, aquí tú eres el que sabe, Señor, aquí tú eres el que controla, Señor, vénganos tu reino, hágase, Señor, tu voluntad. Amén, Qué lindo es el Señor, hermano. amén, amén. Cierre sus ojos. Señor, un día usted le dijo al pueblo de Israel que al cielo y a la tierra llamaba por testigo entre ellos y usted. Pero ahora,
Señor, nosotros le decimos. También llamamos al cielo y a la tierra por testigos, Señor, de este deseo con el que le queremos servir. Señor, no queremos poner limitaciones entre usted y nosotros. Porque sabemos, Señor, que usted ha dado su Espíritu Santo sin medida. Usted está en medio de nosotros, Señor, con el único propósito de llevarnos a la profundidad. Señor, recuerdo aquella palabra que usted me dio hace muchos años, cuando usted me dijo que dependiera de usted. Han pasado los meses y los años, Señor, y ha habido desaliento en mi vida cantidad de veces. Pero el aprender a conversar con usted, Señor, de corazón a corazón, me ha hecho mantenerme verde a la orilla del río, Señor. Padre, usted sabe, Señor, que no quiero el agua a las rodillas ni a mi cintura. Quiero vivir en la profundidad de su voluntad y de su propósito. Quiero vivir, Señor, de acuerdo a su palabra, Señor. No queremos ofenderle. No queremos resistirle. No queremos llevarle la contraria, Señor. No queremos añadir despropósito a nada de lo que ocurra en nuestra vida, Señor. Sabemos, Padre, que en el mundo tendremos aflicción. Eso no lo dijo usted, Señor Jesús. Que nunca olvidemos, Señor, que este camino es estrecho, que esta puerta es angosta, Señor del cielo. Que nunca olvidemos, Padre, que nosotros tenemos que tomar una determinación para que usted pueda obrar en nuestras vidas. Señor, te pido en el nombre de Jesucristo que escriba en las tablas del corazón de cada uno de mis hermanos. Señor, ayuda, Señor, aquella, Señor, que se mojan los pies en su río, pero que no pueden decidir, porque se sienten atrapados en lo que les gusta, en sus deseos. Señor, le tienen miedo a este río. Y lo único que no saben, Señor, que este es el único río que da vida y vida en abundancia. Lo único que no saben, Señor, que el fin de este río es la vida eterna y estar con usted por la eternidad. Señor, nada de lo que nos pueda pasar en esta vida se compara, Señor, con lo que al final de este río va a dar usted a los hijos de los hombres. Padre, aquí estamos rindiendo nuestros espíritus, almas y cuerpos a usted, para que nos lleve a una restauración, a un crecimiento, Señor, a una entrega como nunca antes, Padre. Señor, no queremos quedarnos a contemplar, Padre, los acontecimientos. Queremos poner la mirada en usted, Señor Jesús, el autor y el consumador de la fe de cada uno de nosotros. Espíritu Santo, por favor, guíenos. Guíenos. Yo sé que usted tiene una verdad para cada uno de nosotros y que de acuerdo a la capacidad de cada uno de nosotros, así usted va a demandar, Señor, porque usted no pide más de lo que cada uno de nosotros podemos soportar, Señor. Sabemos, Señor, que usted no pone cargas más allá de las que podemos llevar, Padre, porque usted es el buen Padre, el justo, el que todo lo sabe, todo lo puede. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, Señor.
Gracias por tu exhortación, Señor. La necesitamos por el resto de nuestra vida, Padre. Gracias, Señor, en el maravilloso nombre de Cristo. Te amamos y te bendecimos, Señor. Padre, gracias. Padre, que este mensaje sea como la espada de dos filos, Padre. Que corte, que separe, que ordene, que ubique, que alumbre, Dios, a todos aquellos, Padre, para lo que este mensaje esté expuesto, Señor amado. Y que nosotros no dejemos caer a tierra tu palabra, Dios. En el maravilloso nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gracias, Padre. Porque por adopción somos sus hijos. Agradecemos que sea usted nuestro Padre, Padre. Agradezco de tenerlo como Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias.